sientes a trabajar y en el momento en el que se le antoje a la musa o al genio o a la inspiración va a aparecer. Entonces, nosotros en realidad sí estamos inspirados y sí estamos iluminados todo el tiempo, solamente hay que sentarnos, tomar una pluma y todo fluye muy lindo. Creación e iluminación. Vibrar ante el prodigio de una verdadera obra de arte es una experiencia que le sucede tanto al artista como al observador. Percibir la poderosa profundidad de las sutilezas, así como la totalidad de la energía de la pieza, resulta una vivencia enriquecedora, pero sobre todo transformadora. Hablar desde el corazón del artista mediante palabras y también a través de la obra visual es establecer una comunicación tanto intelectual como sensorial con el receptor, haciendo posible establecer una genuina conexión. Es gracias a obedecer el llamado del interior que nace la creación, y es también debido a asumir esta vocación y a expresar mediante la creación que la obra misma resulta un trozo del espíritu o la esencia más pura de lo humano, en donde el receptor encuentra elementos que lo hacen identificarse y a su vez reconocer y percibir trozos de su propio espíritu, llevándonos a darle gran sentido a la idea universal que dice que todos somos uno. Es la energía que contiene la obra de arte, la misma que su creador emana. Si partimos de la idea de que el artista es el instrumento del aliento de los dioses, somos los artistas una extensión de su luz y descendientes del más divino linaje. Somos los espectadores entonces, el reflejo de tan prodigioso asombro. En la actualidad, aun cuando se haya estudiado arte y se tenga experiencia, el artista ha de desarrollar la fe.